En Boicot, primero hablamos, después pensamos. Las opiniones expresadas son responsabilidad de su titular. Comenzamos. Recuerdo hace unos cuantos años vi un capítulo de la serie Black Mirror que se me hizo curioso porque había un personaje que estaba triste, preocupado porque vivía en una sociedad donde literalmente había sido marginado. Vivía en una sociedad sumamente tecnológica donde la gente tenía filtros en los ojos y en los oídos. Y él, por haber cometido, entre comillas, un crimen que en realidad no lo había cometido, se le fue completamente cancelado de su sociedad. La gente lo veía y veía todo pixeleado a través de su filtro. ¿Se imaginan ustedes cómo estaría vivir en una sociedad donde literalmente podríamos cancelar, marginar a las personas así por errores o acciones cuestionables, sin importar si de verdad los hicieron o no, o tal vez porque fueron un error? En este capítulo de Boicot vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Estoy acompañado de nuevo y como siempre con Ale, Cassandra y Adrián. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, bien. ¿Tú qué onda? Bien, aquí con Seth. La cultura de la cancelación. Bueno, la cancelación en sí es la suspensión de algo, de cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser cancelable. Y la cultura de la cancelación ya viene siendo una... No es nuevo, pero como que sí ha sonado más, un poco más en los últimos tiempos. Viene siendo, no sé, la suspensión o la marginación de una persona laboralmente, socialmente. Una persona puede ser cancelada, como les digo, en su área de trabajo, en sus círculos sociales, en cualquier ámbito. Sí. Como bien dices, no es un fenómeno nuevo, para nada. Tenemos este concepto de esta base de datos, Gale Opposing Viewpoints. Dicen que, y cito, la cultura de cancelación es una forma de vergüenza grupal, a menudo basada en las redes sociales, generalmente dirigida a celebridades y otras figuras públicas notables o personas en posiciones de autoridad. La cancelación como reacción pública a las opiniones o acciones objetables de una persona en particular, generalmente toda la forma de un boicot de fondo del trabajo, del objetivo y una campaña en línea para llamar la atención sobre las ofensas percibidas y dañar la reputación cultural del malhechor. La cultura de cancelación se ha convertido en un término general que se ha aplicado a las personas acusadas de una variedad de comportamientos, desde actividades delictivas explícitas hasta comentarios socialmente inaceptables. Elegí esta definición porque me parece muy completa. Uh-huh. Me parece que sí, o sea, describe muy bien lo que es el fenómeno. Y como ya decíamos, este no es un fenómeno reciente. A lo largo de la historia ya hemos visto muchos casos bueno, ejemplos que a lo mejor en su momento no se llamaban cancelación, pero es básicamente lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, de aquí se abre un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto es algo positivo la cancelación? Porque se compara, lo que estamos viviendo ahorita se compara mucho y en gran medida con eventos históricos. Ya, por ejemplo, vemos, no sé, lo veíamos con Hitler, que en su persecución, no sé, con no solo judíos, sino intelectuales y artistas que en su momento no apoyaban sus movimientos. Los perseguía y arruinaba su reputación y no los dejaba, o sea, suprimía cualquier intento de libertad de expresión que pudieran tener esas personas. Lo mismo, por ejemplo, Mussolini, ahí en Italia. Se apoderaron de la radio, la música, el teatro, el cine, cualquier cosa para fomentar su discurso fascista, ¿no? Y al mismo tiempo, pues para limitar la libertad de expresión de otros otra vez. Y así, o sea, como ese ejemplo hay muchísimos. Entonces, este no es un fenómeno moderno. El caso es de que ha ganado mucha popularidad porque la gente lo ve como algo positivo, porque ahora la agenda es que se está fomentando, digamos, una cultura de políticamente correcta. Y que se tiene que apoyar lo que está en tendencia, ¿no? Es lo que es también otra de las cosas que veo, de que si algo es tendencia y no lo apoyas, ya te cancelan.
Y sí, efectivamente, sí siento que es algo que viene siempre pasando, incluso si nos vamos también así como en tiempos, vamos a hablar del rock and roll. El rock and roll no era visto bien por nadie, o sea, cómo ha evolucionado, o sea, si nos, hablando de en Latinoamérica, no sé si han visto un documental en Netflix que se llama Rompan Todo, me parece. Es muy bueno, lo recomiendo, de hecho, pero básicamente habla en cierta parte de cómo empezó, por lo menos en Argentina. Se basa mucho en Latinoamérica este documental, cómo fue evolucionando y cómo los cancelaban y cómo tenían que ir a lugares escondidos, underground, para poder tocar su música. Y cómo en la radio, ahorita que mencionaste la radio, también era otra cosa. Por ejemplo, en Argentina, como era cuando estaban peleando por las islas de las Malvinas, entonces era Argentina contra Inglaterra, entonces ya no los dejaban tocar rock en inglés. Era así como que en la radio cancelaron todo lo que era rock en inglés y entonces empezaron a fomentar, curiosamente, el rock en español. Entonces ahora sí fue de que, ok, ya queremos que el rock en español empiece a ser tendencia en nuestro país, y fue como empezaron a surgir todos estos grupos que ahora que conocemos, o sea, que fue que se le empezó a dar auge. Pero normalmente la cultura de la cancelación se da por cuestiones políticas, religiosas, científicas, porque obviamente pensaban diferente al resto de la gente. Ahora lo que... y porque te estaban tratando de abrir los ojos de cierta manera. Sí. Entonces, ahora lo que siento que ha pasado con la cultura de la cancelación es que ha evolucionado tanto que el simplemente hecho de tener una opinión diferente a algo que es tendencia, ya, o sea, ya eres el enemigo de la sociedad. Sí. Ajá. Entonces, eso me parece, y curiosamente eso ha afectado tanto de que compañías adaptan esta cultura de la cancelación para crear políticas nuevas en sus empresas, de decir, ok, esto está pasando, tenemos que adaptarnos a esta cultura, y permiten cosas que antes no se permitían. Entonces uno, o sea, ahora sí se ponen a pensar, o sea, ¿cómo afecta? La gente ya no tiene la misma ética laboral que antes la tenía. Ya tienes miedo de hablar y decir ciertas cosas porque, uy, ¿a quién le va a ofender? Incluso en este podcast. Incluso en este podcast. Nosotros traemos ese chip como si... de no poder mencionar algo porque... Sí, eso en redes sociales. No, o sea, ahora es de que incluso si vas a una entrevista de trabajo, ya estás preocupado por lo que publicaste en Facebook hace 3 años. O sea, no lo voy a ver mi empleador, ¿sí? Y a mí no me preocupa eso. Yo estoy totalmente en contra de la cultura de la cancelación. Yo también. A mí me parece al menos hasta la manera que se ha manejado hasta este momento en el aspecto de las redes sociales, me parece una estupidez, totalmente. No estoy fomentando los malos comportamientos ni apoyándolos, pero creo que el manejo que se ha dado es totalmente erróneo. Siento que te voy a borrar y ya no existes, y eso significa que para otras generaciones no voy a aprender de los errores de esa persona. Eso como simplemente pues no sucedió. Alguien eventualmente va a tropezarse con esa misma piedra, y por eso estoy en contra de esa cancelación. Es como ahora bueno, creo que también hay que es justo decir que tal vez ahorita, bueno, Ale comentó, yo tenía pensado decirlo un poquito más adelante, pero se ha dado a través de la historia de diferentes maneras que hasta cierto punto es lo mismo, pero creo que ahora es como dice Cassandra, un fenómeno actual por las redes sociales, donde todos tenemos una voz, y estoy precisamente por eso en contra, porque no porque tengas una voz tienes que alzarla y te tienes que ser escuchado, y es donde toda la gente caemos en ese error. Hasta en tu mesa, en tu casa, tu voz no tiene que ser escuchada para cualquier tipo de cosa que tengas. Si hay una opinión diversa, no vas a crucificar a esa persona, pero en internet es así y es masivo. Todas esas personas que se sienten con una opinión diferente van a apuntar el dedo hacia lo que no les gusta, y si no se les escucha van a sentirse acusados, van a sentirse rechazados, o
quieren sentirse escuchados, definitivamente. Ya entiendo el por qué te quieres sentir rechazado. Digo, perdona, sentirte escuchado. Sí. Pero también hay que estar conscientes de que no necesariamente tu opinión es absoluta y que no tiene que crear una revolución. Sí, claro. Hay márgenes. Sí. Y por eso estoy tan en contra. Pero mi pelea con eso es nada más el no aprender sobre el omitir los errores para... perdón. Enfocándonos exactamente sobre las redes sociales, porque es de ahí donde este fenómeno se ha vuelto más relevante, popular. sí. Y estamos hablando según lo que yo leí en un artículo de la BBC, era del 2010 a partir de Twitter, donde empezó esta tradición de si no me gustas, te voy a cerrar, te callo. Ahora no soy usuario de Twitter y creo que no lo voy a hacer. No sé. Mira, yo sí soy usuaria y algo que me frustra mucho en Twitter es que tienes que resumir ideas completas en, no sé, menos de 200 caracteres. O sea, a mí eso me gusta. ¿Sí? Yo, como digo, yo no lo uso. He escuchado mucho acerca de eso, pero me gusta porque ideas concretas. A final de cuentas, estás resumiendo un pensamiento que es difícil expresarlo, pero pues son foros de inmediatez. Es lo que lo que nos está dictando la tecnología. Ahora tienes TikTok, tienes ¿cuál era la función esa de 6 segundos? Una aplicación de 6 segundos, los videos de 6 segundos. No sé si es el Snapchat o algo así. ¿El Snapchat? No sé, la verdad, yo estoy... Había una los Vines o... no tengo idea. Pues sí, existía algo así. Era una aplicación donde tenías que hacer un video de 6 segundos. Y bueno, ahora tenemos Twitter. No, perdona, TikTok. TikTok es una alimentación de videos tras videos tras videos de 20, 15 segundos. No sé, son inmediatos. Y tienes que ver un video, una imagen y lo ves. Ni siquiera tu cerebro alcanza a procesar lo que está sucediendo. Next. Y de acuerdo a tu algoritmo. Ese es el problema. Pero sí es... Porque bueno, eso es en sentido de entretenimiento está bonito, está chida. Pero por ejemplo, si quieres hablar y analizar ideas, en Twitter no te da espacio para proyectar todo un análisis sobre ¿Qué un... quieres buscar? Es lo que a lo mejor ya soy un perro viejo, pero de ahí vamos. Sí, es que ese es el problema. No pelear. Es que mira, te voy a decir una cosa y siento que es algo que a lo que nos ha llevado a este punto de la cultura de la cancelación. Nos hace falta mucho entablar diálogos, analizar las cosas y la cultura del debate público, porque esa cultura de debate público es la que nos lleva a encontrar un balance de los problemas o de los desacuerdos que podamos tener. Nos falta mucho esa cultura porque ahorita ya con lo de la cancelación estamos acostumbrados de que, lo que tú estás diciendo no me gusta, y te voy a bloquear. Independientemente de que su punto sea bueno o malo o válido, es nada más tener la contrariedad, a mi opinión. Sí. Independientemente de todo, y lo cierras. Creo por lo que yo también soy usuaria de Twitter, creo que la cultura de la cancelación evolucionó para tratar de evitar el bullying, el cyberbullying, que se le llamaba, porque no sé si recuerdan ustedes, había mucho cyberbullying, o sea, no podía alguien publicar algo en Twitter con una foto o algo por el estilo, porque luego empezaban los comentarios de que estás fomentando cierto, no sé, o por qué te estás burlando, o qué pasa, tú te tomas fotos en un hotel cuando hay millones de gente pasando hambre. Entonces la gente, como era tan accesible ahora para poder comentar, sobre todo comentar con artistas, hablábamos de que es más común con artistas, figuras públicas, o sea, ahora ya tienes al alcance de tus dedos simplemente poder comentar, me cagas, o simplemente, y entonces siento yo que la cultura de la cancelación empezó como tratar de contener el cyberbullying, que le llaman, pero evolucionó tanto de que ya nadie puede tener una opinión concreta o simplemente como un punto válido, porque ya creen que es un cyberbullying. O sea, cree que estás tú de... Sí, la sensibilidad los niveles de sensibilidad se han incrementado. Por un lado está bien. Mira, te voy a leer rapidito en esta misma página de Opposing Points of Views. Es como creo que se llama. Es una base de datos, te digo. Siempre que hay temas polémicos, si quieren leer artículos
que hablen sobre esto, esa es una muy buena base de datos. Gale Opposing Viewpoints. Bueno, aquí ellos mencionan cons y pros de la cancelación. Los pros, dice, y cito, la cancelación de figuras públicas por denuncias de mala conducta ofrece consecuencias por comportamiento delictivo o inaceptable, y la publicidad puede dar lugar a investigaciones y arrestos por delitos graves. Ahora, la cultura de la cancelación amplifica las voces de las comunidades tradicionalmente marginadas. La cancelación de celebridades puede conducir a mejores actitudes culturales y nuevas leyes que protegen a los grupos vulnerables en lugar del trabajo y en otros lugares. Ok, ahí suena muy bonito. Las contras. Algunas denuncias hechas en las redes sociales son indemostrables y las reacciones pueden convertirse en intimidación o ser demasiado severas en relación con las ofensas. La cultura de cancelación podría ayudar a promover la autocensura de opiniones controvertidas, particularmente entre periodistas y en los campus universitarios. La cancelación impide oportunidades de diálogo y entendimiento entre las celebridades y las comunidades afectadas por sus acciones. Y fíjate que es una de las cosas que me da más miedo de la cancelación. Yo también estoy muy en contra de la cultura de la cancelación, simplemente por el hecho de que para mí eso ya se me figura como los inicios del fin de la libertad de expresión totalmente. De hecho, hubo un caso muy sonado hace como 1 año y medio, 2 años, de una actriz de Mandalorian, Gina Carano. A ella la despidieron. De los judíos, por la que se contar algo de los judíos o de sí, de hecho hizo un comentario algo así de los judíos. Ella comparó ser republicana con ser un judío en Alemania nazi durante el Holocausto, porque es que se fue muy extremo. A mí también se me hizo muy extremo. Igual a mí no, obviamente por mi background cultural, no me ofende, pero entiendo por qué la gente se va a ofender. Sí, a mí Pues tampoco me ofende ese comentario, pero a mí también es una elección de palabras totalmente incorrecto. Sí. Y pues sí, se vio muy inocente. Se vio muy, muy inocente, y yo también digo, fue una comparación demasiado errónea, pero sí le entiendo más o menos como a qué punto quiso llegar, porque antes de que hiciera ese comentario, que fue el comentario que fue la gota que derramó el vaso que hiciera que la despidieran, ella ya había hecho unos cuantos comentarios antes, nada más diciendo que, ok, soy republicana, yo pienso en estas cosas, bla, bla, bla. Hasta ahí nada malo. Ser republicano no, o conservativo no automáticamente te define como persona y quiere decir que seas una persona racista o que seas homófoba o cualquier cosa, porque ya después de esos comentarios de que dio un apoyo a esta political party, ya la gente le empezó a tirar piedras, y fue como que, ok, esta es la bruja de la semana. Sí. Porque así la cultura de la cancelación ya se empezó a hacer así una bruja de la semana. Buscas como el trending topic, que le llaman la tendencia para, pues hay que vender, y es lo malo. Los medios de comunicación, a ellos no les importa, ellos están buscando lo que le llaman el clickbait, nada más los ganchos para que tú le des clic a tu página, independientemente de las repercusiones que haya detrás de eso. Sí. Y están afectando mucho. El periodismo se ha denigrado bastante a partir de ello, porque a partir de eso a ellos les importa el que le hagas clic en su página, las visitas. Exacto. Y van a buscar el medio, no les importa, van a buscar a cazar a alguien. Esa es la cacería de brujas. Y es que aparte, o sea, es presión social. Estas compañías nada más hacen lo que los usuarios les indican. Si alguien está denunciando o reportando muchas veces esto, o tirándole mucho hate a ciertas personas, aquí es donde las redes sociales actúan, y entonces cancelan cuentas y ya no puedes volver a subir material. ¿Sabes de qué? Yo hace poco me enteré yo no entendía por qué, pero he notado que en algunas páginas los comentarios están censurados. No entendía por qué. Según yo, era porque la página, la banda o el grupo o el propietario de ese canal, simplemente si tienes la opción, si tienes esa opción, pero simplemente que ellos habían desactivado esa opción. Pero hace poco me enteré de que resulta de que los demasiados o a cierto número de la dislikes, de manita abajo,
crea una emoción negativa o algo así. Se considera negativo y automáticamente te cierran los comentarios. O sea, ya no hay manera, ya no hay un foro de discusión, como lo decías. O sea, esto ya es malo. Ya no vamos a dejar que nadie hable porque ya es algo negativo. Igual, en YouTube quitaron el número de ver las manitas arriba o los manitas abajo. ¿Y por qué me quitas esa opción? No es de que ni siquiera me interesaba. Hasta cierto punto no era algo relevante, pero el hecho de que ahora me lo quitan, digo, ay, güey, ¿por qué me estás quitando esa opción? O sea, sí, no era tan relevante. De hecho, era más relevante para mí verla en las cosas que me gustaban, porque me causaba curiosidad de cómo te va a desagradar esto, güey. Independientemente de lo que estaba viendo, no sé, el nacimiento de una guacamaya, güey, si quieres, güey. Pero que le quiten esa opción te está dando una impresión de lo que estás viendo. Tiene que ser positivo en vez de que te dé una reacción negativa. Sí. Y hay Ándale. no te dan ese margen de una opinión. O sea, todo lo que estamos diciendo tiene que ser aceptado. Sí, tiene que ser súper positivo. Ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, en lo que yo hago en mi trabajo, vamos a suponer, no nos dejan poner una calificación. Por ejemplo, si yo trabajo en servicio de calidad, entonces ahora ahora no te dejan mandarles a sus empleados si están una calificación de acuerdo al trabajo que están haciendo. Entonces vamos a suponer que hay un empleado que esté haciendo su trabajo bien y hay un empleado que está haciendo su trabajo mal. A ninguno de los dos les puedes decir qué tal está su trabajo. A los dos les tienes que decir que lo están haciendo bien, cuando el que lo está haciendo mal no le puedes decir que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque según si les das una calificación al que lo está haciendo mal, causa un aspecto negativo y baja la moral y no sé qué. Entonces, que lo entiendo, pero ¿cómo alguien se va a querer superar en su trabajo o en lo que estás haciendo cuando te estamos dando la impresión... Cuando no entienden que están haciendo algo mal. Exactamente, o sea, te estamos dando la impresión de que, oye, que en estas empresas que definitivamente lo están haciendo mal y le tienes que decir, lo estás haciendo bien, porque ahora, de acuerdo a las políticas de la empresa, ya no te puede, o sea, ya es considerado negativo, malo. Entonces es así como la cultura de la cancelación se adueña hasta de cómo las empresas trabajan y es por eso que la ética laboral, como lo mencionaba anteriormente, se está deteriorando, porque un empleado malo cree que es un empleado bueno, porque no le puedes decir que es malo, porque está mal decirle que es malo. O sea, eso es lo que tengo yo tanta también contradicción de por qué no le puedes decir, ¿sabes qué? Pues échale ganas aquí o déjame te mando de perdida la calificación para que veas tu calificación y trates de superar en eso. O sea, eso ya me crea mucho conflicto porque de ahí ya nos estamos yendo de un extremo al otro. Nos estamos yendo al extremo de darnos unas palmadas en el hombro, aunque seas un imbécil, sigue haciendo tu trabajo muy bien, pero ya nos vamos al otro extremo y puedes hacer un pequeño error y te cancelan. Ese fue el ejemplo con el director de las películas de Guardians of the Galaxy. Sí, Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad y Peacemaker. Al güey, yo creo que debe haber un punto intermedio, porque hasta cierto punto yo creo que criticar lo que otra persona está haciendo mal los puede hacer crecer como persona, puede hacer crecer su trabajo. Y yo creo que James Gunn ya creció como persona, pero por ejemplo ese güey hace como 3 años le encontraron unos tweets súper viejos donde el güey estaba publicando unos chistes en Twitter que él estaba probando para una serie en la que estaba trabajando, y el güey al principio de su carrera era puro humor muy provocativo. De hecho, está bien si les leo uno de los chistes que publicó. Tú dale. Que era el humor adecuado en ese tiempo, en ese tiempo, y además que ya no lo es hoy. De hecho, en esos tiempos tampoco, porque te digo, su carrera fue muy en los principios de su carrera fue muy provocativo. Verán uno de los tweets que compartió: la risa es la mejor medicina, por eso me gusta burlarme de las personas con enfermedades de transmisión sexual. Ese no está tan inapropiado, pero ya se van tornando un poco más oscuros. Me pregunto qué personaje de Disneylandia estuviera menos peor que me violara. Goofy, pero la Bella Durmiente tampoco estaría tan mal y se ponen peor. El segundo mejor video de R. Kelly es donde se orina en un infante.
me quemé la lengua con una enchilada. Malditos mexicanos. Y el que más me causó problema fue donde tenían chistes medio de pedofilia. Uno decía, la presión de la regadera de mi baño está tan bajita que siento que un niño de 6 años me está viendo en la cabeza. Ya, güey, ya. Como... Sí. Párale ahí. Sí, no, sí. Aclarando que está citando. Esto obviamente no nos causa ninguna risa. No. Sí, Pero te digo, ese es el problema. O sea, está muy mal. A lo que iba es... Ok, es humor. Vamos a ponerlo en contexto. Si el güey estuviera diciendo esas cosas nada más a diestra y siniestra, ok, eres un pendejo, periodicazo en el hocico, pero vamos a ponerlo en el contexto. El güey está tratando su humor, está haciendo está convirtiendo a Twitter su test audience para probar su humor provocativo. Y ok, ya cuando al güey le descubrieron sus twitters, el güey dijo, pues sorry, son de hace muchos años, yo era un pendejo, ya me he desarrollado como persona y he desarrollado mi humor y he desarrollado mi trabajo mucho mejor. Yo creo que ahí hubiera estado bien como, criticarlo, periodicazo en el hocico, pero a ese güey casi le arruinan la carrera. Es lo malo, es una de las cosas malas de la cancelación. No te da no hay redención. Sí, no hay ándale, redención. exactamente. Exacto. No te dan oportunidad de redimirte y de crecer como persona, porque como mencionaba ahorita, cortan cualquier posibilidad de que se expanda un diálogo donde tú puedas desarrollarte y pues es que encontrar salvación. Sí. Incluso nosotros mismos, o sea, es que las personas cambiamos. Algo muy tonto y específico es nosotros tenemos 5 capítulos de este proyecto y no somos los mismos del primer día. O sea, sí somos las mismas personas con las mismas ideas, pero ya hemos encontrado la mejor manera de expresar nuestras ideas y el diálogo, que igual va a seguir creciendo y eventualmente tampoco vamos a ser las mismas personas de este momento. Así de simple lo pongo. O sea, uno va creyendo, va desarrollándose y creciendo ideológicamente, aprendiendo, y no es limitarse a ese momento. O sea, no es algo tan, en muchos casos no es tan cancelable o no tiene que ser tan grave el delito. Pero bueno, para empezar, la cancelación también es va más arraigada a las figuras públicas famosas. A esas no les afecta. Están escuchando. Pues ni tanto, güey, porque ya, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente una persona pública. Ya estaba viendo en las noticias el otro día que una maestra de un kinder, güey, la despidieron y la banearon de conseguir trabajos en todo el condado de escuelas públicas porque la güey tenía un OnlyFans. Y en su cuenta de Facebook privada. Sí, está. No es una persona pública. Luego, pero es que está expandiéndose eso, güey. A mí, sí, exacto. Y eso es lo que voy a decir. Eventualmente nos va a tocar a nosotros porque simplemente tenemos cierto número de. Hay un capítulo de nuevo, con lo que mencionaste. No sé si han visto a Black Mirror, la serie. Está en Netflix, muy recomendable. Habla de temas, ¿qué se puede decir? Más tecnológicos, enfocados a la tecnología futurista. Desde el lado más negativo. Social, sí, tal vez como. Y hay un capítulo que se enfoca mucho en las redes sociales, de donde eres exitoso, donde en ese tiempo existe una red social muy similar a Facebook, en la que toda la gente se mide a través de los likes. Sí, tu estatus socioeconómico, se basa en eso. Y la gente puede ver a través de su teléfono, reloj, o no recuerdo qué aparato tiene. Es como un escáner o algo así. Sí, cuando ves una persona. Tú puedes ver a cualquier persona en la calle y puedes inmediatamente escanearla para ver cuál es su estatus dentro de sus likes o sus estrellas. Creo que lo miden por estrellas. El estatus mayor es 5 estrellas. Y 5 estrellas significa que eres chingón. Eres lo mejor en la sociedad. Tienes buenas relaciones públicas. Eres... No sé, totalmente socialmente aceptado. Y depende también de tus estrellas, es tu poder adquisitivo. Sí. Puedes tener una casa chingona o puedes... Te miden por eso. Creo que eventualmente, así como vamos, si nos están enfocando a eso. En esta era estamos todavía muy enfocados a lo que a las personas a los que les va a afectar es a los famosos. ¿Por qué? Pues a pesar, si a mí me cancelan ahorita, pues yo soy un don nadie. He sido nada para mi vida. Mi círculo de amigos es muy pequeño. Así que si a mí me cancelan, pues... Cierras la computadora y ya está. Sí, exacto. No tengo
mi vida ha sido la misma con o sin computadora. Ahora, estos tipos sí tienen un modus vivendi basado en su proyección pública. Pues de y hecho ahí lo que sí les afecta. De hecho, lo que Pero mencionas, güey. sí. De hecho, lo que mencionas, güey, pues de hecho ya no estamos tan lejos de eso, güey. Creo que es en China, güey. Ya se está implementando un sistema, es como un tipo de red social, no sé cómo le llamaría, pero ya dependiendo de lo que publicas, de a qué partido político le vas, qué preferencia tienes en cuanto viene a senadores, qué productos te gusta consumir. Bueno, de sí ahí es ya están midiendo Sí, tu crédito y qué tan caro te van a vender ciertos productos. Es cierto, sí es cierto, porque sí, a tu nivel de alcance social te pueden cancelar, así que sí es cierto. Me corrijo ahí, sí es cierto. No, y luego hay casos donde hay personas que no son figuras públicas, pero si cometen un error en internet, te queman por todos lados y a pesar de que te hacen popular por ese motivo, también te están cancelando al mismo tiempo. Los lords, los que en México fueron muy populares, que Lord Banquetas, Lord Lady 50 pesos. Sí, esas cosas. Unos salen avantes, otros supieron comercializar con eso, otros simplemente fueron quemados y ya quién sabe dónde quedaron. Igual fueron el meme de la semana. Y eso se queda en chiste, pero el problema es cuando son acusaciones más serias y luego ya te impiden después de encontrar trabajo. Ni siquiera sabes si son. Es lo malo lo que estamos diciendo, no existe la manera de corregir esa falla, si es que existió, porque una vez que te acusaron ya quedaste en eso. Y te pueden quemar por internet sin saber si eres culpable o no. Digamos que en internet quedaste tachado. Digamos que tú, si llegó algo a una demanda, por así decirlo, y esa demanda se solucionó y ya no fuiste Lady Violación, Lord Violación. No violaste a nadie, pero ya te acusaron en internet, ya fuiste acusado así. Pero digamos que este señor, digamos que fue un hombre que fue acusado de una violación. Ya fue acusado en internet, quedó como Lord Violación. Fue comprobado de que no violó a nadie, pero en las redes ya quedaste como ya te Lord condenaron Violación y ya estás condenado. Ese señor no va a poder. Quedas manchado. No puede quitar esa marca. Eso es muy difícil porque a nivel red social ya estás. No hubo la manera no hay el alcance ni la manera de redimir eso. Es lo complicado. Yo lo veo, es una cacería de brujas así totalmente estúpida. Ay, y es que es literalmente lo que es, güey. O sea, la gente que descubre esos tweets, esos comentarios, viejo, también son gente súper obsesiva, güey. O sea, están escarbando comentarios de hace años, güey. ¿Te imaginas cuántas veces le tienen que hacer refresh a la página de Twitter para encontrar eso? Son unos psicópatas, güey. Son unos psicópatas. Y me parece bien curioso porque los que están haciendo esa rebelión ahora, eventualmente se van a topar con las nuevas generaciones que están diciendo, güey, estás estúpido, güey. Esto no está mal, güey. Se van a dar cuenta de que van a tener el alcance tecnológico. Van a decir, yo no estoy mal, güey. Yo estaba haciendo el bien siempre. Tú me estás acusando de una estupidez que no hice o de que algo que simplemente ya no es necesariamente o ya no se actualizó la sociedad o los estándares morales, sociales, y vas a decir, güey, tú eres el que estás mal. Y ellos se los van a decir a gente que en ese entonces los acusó, o sea, 20 años de aquí, a los veinteañeros de 20 años van a decir, güey, tú eres el que estás mal, ¿a qué va a haber una nueva rebelión de eso? Ya, de hecho, siento que ya estamos en ese punto, o sea, la cancelación sí está, mira, está muy radical. Entre sus inicios, o sea, los inicios modernos, porque como mencioné, esto de la cancelación y avergonzar a las personas públicamente ha pasado desde hace mucho tiempo. Decíamos ahorita que en Estados Unidos, en el Estados Unidos colonial, siglo XVII, XVIII, a alguien que estuviera en contra, digamos, de la agenda política o del clima social del momento o que fuera un delincuente, se le humillaba públicamente, lo exhibían como un animal y a veces hasta los obligaban a tener pancartas o escribir en su propio cuerpo cuál era el motivo de la humillación. Obviamente ya no se maneja de esa forma. Ahora la humillación es por redes sociales. Sí, las herramientas han cambiado, pero el método es el mismo. El método es el mismo. Y entre los, digamos, antecedentes de la cultura de cancelación más moderna están esos grupos que denunciaban a los grupos a los derechistas, por así decirlo. ¿Qué es lo que más común se ve ahorita? Y decíamos ahorita, yo no sé a ciencia cierta cómo se empezó a difundir la cultura de cancelación. Muchos, o sea, obviamente le echamos la culpa a las redes sociales, pero ¿cuál fue en sí el origen? No estoy segura.
Supongo se dice, que tuvo que haber un detonador, ¿no? Algo sí, como que, hey, tú te estás pasando de la raya. sí, muchos dicen que surge en Estados Unidos en un contexto más como educativo, en universidades más, digamos, progresistas. Ujú. Entonces ahí empiezan a difundir estas ideas y eran personas jóvenes, o sea, veinteañeros que empezaban con esas agendas de lo políticamente correcto, pues porque te digo, eran universidades progresistas y obviamente hacen uso, esas personas haciendo uso de las redes sociales, empiezan a difundir todas estas ideas en contra de los derechistas. El problema es que, bueno, a lo mejor empezó bien, o sea, empezó denunciando, por ejemplo, la discriminación a los homosexuales o temas de agenda, no sé, feministas o cosas que son justicia social, por así decirlo. El problema es que ahora se ha hecho una tormenta. Esos mismos grupos ya encuentran rivales porque siempre hay uno que está un poquito más al polo, es un poquito más al extremo. Por ejemplo, en el mismo feminismo ya encontramos feministas, varios tipos, las radicales, por ejemplo. Entonces, dentro de esos grupos hay gente que son más de la cultura de cancelación, se van más por otro extremo, más radicales y se empiezan a atacar entre ellos. Es que me da la impresión de que la cultura de la cancelación es una antítesis a ella misma. O sea, me estás diciendo algo sobre lo que no estoy de acuerdo, te chingo, pero yo estaba de acuerdo a algo que no estaba bien establecido. Se contradice esa parte. Decía Alexandra De Sanctis, ella es escritora en Public Discourse, es una revista política. Mencionaba ella que la cultura de la cancelación no es nada más de la mentalidad, no viene nada más de la mentalidad de matones y chismosos, decía ella, es una mentalidad adoptada por los obsesionados con esta guerra cultural que creen que es su responsabilidad proteger a los tontos de sí mismo. Es una consecuencia de las creencias de que articular ciertos puntos de vista o frases puede causar un daño literal y que por tanto esos puntos de vista deben ser silenciados por el bien de quienes podrían sufrir tal daño. Decía ella, esta forma de pensar solo puede terminar en un discurso vigilado por el Estado y un castigo sistemático por pensar mal. Si bien esta actitud pisotea el derecho natural de toda persona humana a hablar libremente y defender sus puntos de vista, también irrespeta la libertad y la competencia de aquellos a quien busca proteger. O sea, si originalmente tú estabas buscando la libertad de expresión o buscando proteger a las personas, al mismo tiempo estás limitando a otras. Y es la misma Carta de los Derechos Humanos, creo que es en el artículo 19, establece que es un derecho humano tener libertad de expresión. Ahora esta cultura de cancelación atenta contra todo esto. No, pero la libertad de expresión siempre ha sido, tienes libertad de expresión al menos de que esté directamente afectando a alguien más. Eso siempre ha sido y eso está en la Constitución. O sea, ¿hasta qué punto termina mi libertad de expresión? Sin embargo, lo que pasó con las redes sociales, volviendo a lo mismo, es de que ya, por ejemplo, yo como lo veo y yo creo que todos los que hemos estado metidos en redes sociales, empiezas como a tratar todo con pincitas, empiezas a ponerle filtros a todo, o sea, a lo mejor compartes algo que sientes, pero siempre lo tienes que compartir del modo chistoso para que no crean que o sea, siempre lo tienes que suavizar de cierta manera, o como le dicen aquí en Estados Unidos, sugarcoating. O sea, porque no puedes tener un punto de vista relevante porque a todo lo tienes que endulzar de cierta manera para que sea más digestible para todo mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creo que estamos hablando antes de que empezara esto, y no sé si tenga que ser cultural, yo no sé si en otros países cómo esté esta cultura de la cancelación, pero siento que aquí en Estados Unidos porque bueno, vivimos en Estados Unidos, como que siento que es más aquí. No sé si en México lo vean de la misma manera, no sé si en Europa lo vean de la misma manera, quizá en otros países lo vean de acuerdo a tu estatus político o qué tan famoso eres, pero por ejemplo, siento que a veces sí llegamos en el punto de hipocresía como ser humano, porque por ejemplo ahora tienes que aceptar a un transexual o un transgender, y no que lo estoy atacando, o sea, y no es que esté juzgando ese aspecto, sino cómo te hace la sociedad o cómo te hace esta cultura decir, ok, te acepto a ti
Y pues ahora, por ejemplo, estamos hablando de natación, no sé si es británica, me parece que es británica, no lo recuerdo, de que se cambió de sexo y ahora hizo competencias en el equipo de mujeres, ganó y todo eso. Entonces, a lo que voy con y todo el mundo lo tenemos que apoyar, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, tienes que estar a favor de eso. Ajá. Sin embargo, cuando un preso sale y lo tienes que aceptar porque, ok, fue su decisión cambiar de estilo de vida, ahora quiso ser mujer y tal cual, ¿no? Sí, claro. Y pero, claro que lo tienes que aceptar por miedo a que tú mismo seas rechazado si no lo aceptas. Es que es que ahora si no lo aceptas estás en contra. Es así como lo ve todo el mundo. Sí, eso se me hace muy radical, como que ya cuando vemos estamos viendo todo muy blanco y muy negro. Y ya a mí me gusta pensar en grises. En gris. Y eso es bueno. Por ejemplo, volviendo a eso y cómo como sociedad sale alguien de la cárcel que quiere cambiar su estilo de vida. Sin embargo, como lo que estás mencionando, se te queda el estigma de que si tú robaste, o sea, siempre vas a estar catalogado como el que robó, como el que cometió ese error como sociedad y nunca te lo perdonan, porque hasta cuando vas a buscar un trabajo, no te dan trabajo por el simplemente hecho que estuviste en la cárcel, por el simplemente hecho que estuviste en bancarrota, por el simplemente hecho que tu crédito no es tan bueno y no te permite la sociedad tratar de mejorarte, porque aunque estés tratando de mejorar, siempre te están viendo como que no, tú no eres nadie. Sin embargo, como sociedad, en el mismo aspecto, te hacen decir, bueno, no acepto al que salió de la cárcel y quiere mejorarse, pero acepto al que se quiso cambiar de sexo y ahora hizo una competencia con mujeres y ganó. Uh-huh. Entonces, es ahí donde la hipocresía, y no sé si esto también tiene que ser como aspecto cultural, que sea más aquí en Estados Unidos, o si es definitivamente ya como todo mundo estamos en el internet y como todo mundo estamos en redes sociales, ya todo mundo estamos conectados con ese chip de que si no lo apoyo estoy en contra. Uh-huh. Entonces es ahí donde siento yo que como pierdes tu individualidad como ser humano. O sea, ya tienes que ahora, el otro día estaba escuchando o leí, y no lo recuerdo, o sea, no recuerdo quién dijo esto, pero que el inteligente se hace el tolerante. Y como tolerante tienes que aceptar todo lo que la sociedad te imponga, puesto que es la única manera de sobrellevar las cosas, o sea, tolerando todo lo que te ponga. Entonces, eso es eso es lo que le está sucediendo a nuestra sociedad, en que incluso gente muy inteligente, que tienen muy buenos puntos de vista, tienen que adaptarse y cambiar sus opiniones para poder ser aceptados. Entonces, ahí me gustó mucho esa analogía, así que la apoyo totalmente. Sí, yo también. Sí, totalmente. Si esta madre se vuelve errónea, sigo apoyándola y cancélenme si quieren por apoyar esa, pero estuvo muy si se vuelve errónea, entonces yo no. Sí, es lo que dices tú, promueve la autocensura. Sí, hay niveles ahí hay como unos filtros donde se podría diferenciar esa analogía, pero sí, cierto. Sí, ya estamos, y de hecho, ya estamos ahorita todos pensando, si hago este post, va a causar polémica, no lo voy a hacer. Y sabes que hay otras cosas, otro margen ahí de la cancelación, que son los contextos, que es, por ejemplo, sacar extractos de muchas ideas, no sé, podcast, libros, películas, una entrevista, y sacan un pequeño fragmento nada más de una charla, digamos, de 1 hora. Y si en ese fragmento nada más uno dice algo totalmente erróneo, que puede ser totalmente extraíble tal vez de aquí, uh-huh, y van a decir algo que puede sonar políticamente erróneo, y eso lo publican en redes sociales. Oh, sí. Vas a sonar tú como un idiota, como un enemigo a la sociedad, uh-huh, a los estándares sociales que se están manejando ahora. Pero están nada más un extracto de una conversación y la gente no va a investigar lo que está, uh-huh, sucediendo detrás. Por eso no me gusta el Twitter. Ahí está. Y ándale, ok, ahí vamos a eso. Pero bueno, en Twitter tienes la opción de escoger tus 20 palabras, bueno, y de meterte, de enfrascarte. Tú estás escogiendo tu batalla de enfrascarte en 2 renglones de diálogo. Entiendo lo que dices,
pero yo voy más a la selección de esas personas que están buscando ese errorcito, tu Tra- tropiezo sí. para exhibirlo. Sí, claro, porque es como si alguien corta el pedacito donde Jorge estaba haciendo esos chistes que estaba citando. Exacto. Y van a decir, Jorge es el que los dijo, Ajá. él los está leyendo, él los está apoyando. Exactamente. Ajá. Y otra cosa, lo que dice Ale, lo de estar aceptando personas. Aquí en Arizona, en Phoenix, hay un evento que se llama Black Friday, no, First Month. First Friday. First Friday. First Friday, el primer viernes, que es un mercado de vendedores locales y se ponen en la calle. Es un mercado nocturno muy, muy bueno, muy interesante. Y me llamó la atención la primera vez que fui, que estaban los terraplanistas. Jorge se rió, le causó gracia. A mí me extrañó. No estoy de acuerdo para nada con ellos, pero eran totalmente aceptados. Y siento que la mayoría de ahí, yo no soy terraplanista, no me importan sus ideas, no las juzgo. Pues nada más digo, pues, ok, quieren creer eso, pues allá ellos. Ay, es que- Pero me llamó mucho la atención de que, pues, ok, están totalmente aceptados. Ahí la gente se tenía que callar, no teníamos que juzgarlos, tenemos que aceptar exactamente lo que están diciendo. Es totalmente positivo la apertura a diálogo. Es exactamente lo que está diciendo Cassandra ahorita. ¿Quieren decir sus cosas? Ok, vamos a escucharlos. ¿Cuáles son tus argumentos? Pues, ok, ellos están dándolos. Se quedaron, eventualmente se fueron. No sé si todavía existan, probablemente sí. Oye, ¿pero qué son esos? Ay, Yo no pues, sé. ¿Terraplanistas, no sabes? Creen que la Tierra es plana y defienden esa idea. ¿Ah, sí? Quiero- O sea, literal, es una Sí. definición Es literal. una teoría donde ellos no creen que vivimos en... En un planeta. Bueno, aquí también estamos hablando a base de ignorancia porque no escuché ni siquiera todo su argumento. No Yeah, quise... yeah. Sí, bueno, yo también hablo a base de ignorancia, Sí. pero hasta donde yo sé, Ellos son creen que defensores. la Ajá. Que Tierra la Tierra es plana. Y eso es lo que voy, güey. Yo- Primera vez que escucho eso. ¿En serio? Wow. Lo siento mucho, Beto. Lo Ya, siento. ya eso es lo que voy, güey. Yo me empecé a reír porque eso ya, los terraplanistas, pues es una pendejada. Y yo también digo, ok. Eso lo voy a quitar. No me cancelen, por favor. Pero no, o sea, yo digo, ok, tenemos que ser tolerantes, tenemos que dialogar, tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas, porque yo creo que nada más así es donde podemos llegar al punto gris, el punto intermedio de las dos opiniones donde no se radicaliza. Pero es que también hay unas ideas con que están, pues no, güey, o sea, ya Lo diálogo hasta entiendo, cierto pero límite. entiendo eso, güey, pero es lo malo de este punto al que hemos llegado en Sí. en esta sociedad, en este modelo social que estamos creando, Sí. güey, de que no hay el margen donde tu opinión no debe ser cuestionada, A ver, tiene que ser escuchada. Eso es a lo que me refería del principio, Ujú. de que la pues gente puedo escucharte, pero no puedo estar por de la acuerdo cuestión contigo. de que uno tiene voz, no tiene que ser expresada necesariamente. Por ejemplo, yo tengo muchas opiniones, yo ni siquiera expreso mis cosas en Facebook, por así decirlo, que es la red social que más uso. Ajá. O sea, simplemente me las quedo. O sea, no me importa simplemente expresar y ni Pero- quiero pero- que la gente esté de acuerdo sí. conmigo. Pero ahí están la gente que si quiere expresar esas madres, si quieren desarrollar un diálogo, independientemente de que todo o la mayoría de las personas estén o sea, si están creando algo tan controversial como los terraplanistas. Ujú. O sea, y ni siquiera hay como una especie de punto de partida de diálogo. O sea, es como que aquí es lo que estoy creyendo. No, y de Ustedes hecho están mal. sí tienen así todo un argumento. O sea, no son personas analfabetas, parece algo medieval, pero no lo es. O sea, es gente que fue a la escuela igual que nosotros y que estudió el sistema solar igual que nosotros. Y en base a eso, ellos sacan toda su teoría de por qué la Tierra es plana. Sabes que a mí me dio la impresión de que nada más es un troll. ¿Un culto? A mí No, también me da, a veces me da- un troll masivo, nada más. Y es un fenómeno global, por cierto. Sí, o sea, pero hay me da mucha esa, me da gente, esa, sí. me da esa Ay, impresión pues, nada más así. he como- vivido debajo de una roca. Siento que deben haber ahí 2, 3 monos que sí están haciendo ese movimiento serio, que igual en una de esas sí puede Ujú. estar pasando. O sea, Bueno, pero a mí también me da pero esa- siento que
que los que lo siguen o muchas de las personas que lo mueven Son trolls. están nada más así como que vamos a ver hasta dónde llega esta bromita. Puede ser. Sabes que ahorita que estás mencionando eso, o sea, ¿cómo es el poder de la gente? Por ejemplo, hablando de cultura de cancelación, por ejemplo, las redes sociales te dan el acceso a saber de la vida de muchos famosos. No sé si sepan, por ejemplo, hay uno de los famosos que de hecho salió en el episodio pasado, que todavía no publicamos, pero va a salir, que hablamos de Kim Kardashian. Es una famosa aquí en Estados Unidos y seguramente la gente la conoce. Estuvo casada con un rapero que es Kanye West. Se separaron. A lo que voy con esto, no es que esté hablando de farándula, siempre están en como noticias amarillistas. Entonces siempre como que las redes sociales los atacan así como que es truco publicitario, bla, bla, bla. Resulta que en este truco publicitario se están separando. El tipo está acosando a Kim Kardashian y todo el mundo lo sigue creyendo que es así como truco publicitario. Entonces, faltó que saliera alguien que opinara totalmente diferente. Y creo que he mencionado este nombre varias veces en otros episodios. Bastó que lo mencionara un famoso Trevor Noah, de que, hey, aquí hay algo más oscuro que está pasando. O sea, ustedes lo están viendo la mayoría de la gente lo está viendo como que es un truco publicitario para ambos. Sin embargo, yo lo estoy viendo, y él lo mencionó, como es una persona famosa que está siendo acosada por un ex, dijo, y hay que tomarle la seriedad que se le tiene que tomar. Desde que él dijo eso, y obviamente habló muy bien y dio su punto de vista y habló de una experiencia que él tuvo de que a la mamá fue también acosada por el papá de él, o sea, estaban divorciados. Bastó que él solamente opinara diferente a lo que opinaban todos los medios publicitarios para que entonces se volviera noticia y entonces ahora sí todo el mundo, Kim Kardashian sí es cierto, está siendo acosada por este güey. O sea, ella... incluso no se toma con la seriedad necesaria, ¿no? Exactamente, o sea, es a lo que voy, que la hipocresía que tenemos como sociedad. Es famoso, es un chiste. De que ahora resulta que primero estás viendo a Kim Kardashian como que la que se está aprovechando de la situación y ahora porque solamente una persona vio de un diferente enfoque, ahora sí le está todo el mundo viéndolo, no, sí es cierto, Kim Kardashian, pobrecita, la está siendo acosada. Entonces y honestamente yo sí siento que él sí lo dijo en un punto de vista serio, pero porque él le tocó vivir esa situación. Entonces, al ponerlo al aire, al ponerlo como para que todo el mundo lo escuchara, se vuelve tendencia. Entonces es ahí cuando la gente ya le empieza a dar la importancia. Que en esos casos no lo veo tan mal cuando son puntos de vista válidos, pero ¿qué tanto tenemos? O sea, o sea, no todo el mundo tenemos ese poder de convencer gente. La influencia. No todos podemos influenciar gente. Entonces aquí estamos hablando de un tipo que tiene el poder de influenciar gente y que tiene un punto de vista neutro donde puede ver ambos lados de la moneda, como hablabas tú. No es ni negro, no es ni blanco, como decía Jorge, sino que sabes que yo puedo ver ambos lados y doy mi opinión. Sí. Exactamente. Sí. Y no todos somos así. Y es por eso que siento así como que algo nos está fallando como sociedad. Como sociedad, sí. Sí, entablar diálogos, aunque nos parezcan difíciles, es algo que nos pasa mucho porque estamos muy acostumbrados, digamos, temerosos a la confrontación. No nos gusta la confrontación, no nos gusta que nos digan que estamos incorrectos. Entonces lo más fácil es, ahí te ves, no te voy a escuchar, te bloqueo. Y como sociedad, ahí te ves, te voy a cancelar. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, muchas veces precisamente en el hecho de no entrar en una discusión, ¿cuántas veces no has aceptado algo que no estás de acuerdo? Bueno, no, a lo mejor no muchos, no muchos, pero hay gente que nos ha pasado de que simplemente no estás de acuerdo con algo, pero por no entablar una discusión que no va a llevar a nada, accedes a lo que está pensando esta otra persona. Entonces siento sí que nos puede pasar, pero por el hecho de no querer meternos en broncas, por así decirlo. Sí. Cuando Adrián decía que no nada es porque tengas redes sociales tienes que dar tu opinión. Aquí
Ese es el problema. Eso es a lo que nos hay, es lo que iba a decir ahorita. Es a lo que nos ha llevado las redes sociales. Sí es cierto, a lo mejor no todo el mundo tiene digamos, las aptitudes o las credenciales necesarias para hablar de cierto tema. Pero si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Lo importante es que exista la opción. Ahorita que decías que no, porque puedas escribir algo, no siempre tienes que hacerlo. Entonces ya, ok, tienes la opción de hacerlo, como decía ahorita. A lo mejor no todo el mundo tiene las credenciales para hablar de cierto tema, pero lo importante es que exista la opción, porque una de las cosas que nos ha llevado a este punto es la falta de pensamiento crítico. Y aquí el chiste no es, digamos, suprimir, no es censurar. Al contrario, es fomentar la libertad de expresión, fomentando también el pensamiento crítico. Cada quien puede escribir lo que se le dé la gana. Ya uno con pensamiento crítico tiene la responsabilidad de, digamos, filtrar esa información y uno decidir qué es lo que me sirve y qué es lo que no, sin tener que limitar a los demás. Pero lo malo es que ahí está la rabieta del que no es escuchado y ya de ahí ya se crea la controversia. Y el que no es escuchado se hace radical y se empieza a hacer cosas igual de radicales. Va a encontrar a otros que no fueron escuchados, e independientemente del movimiento, va a hacerse una... Sí. Vamos a ser los mudos. Los mudos tenemos derechos. Los mudos sociales, los mudos de las redes sociales, ¿no? Por eso te digo, no se trata de suprimir o limitar a nadie. Si no son escuchados, ya será porque no tienen capacidad. Yo lo veo como una consecuencia y esas personas regularmente también se van uniendo a otros movimientos que son así como que para ser escuchados. O sea, vas encontrando tu voz a lo que más se va pareciendo a tus creencias, a tu movimiento, sí. Pues sí. Y una de las cosas que yo siento que también nos ha pasado es de que siempre nos han filtrado información, o sea, esto de las noticias nos filtran la información, las redes sociales nos filtran información. La misma escuela nos filtra información. Exactamente. Sí. Ahora recientemente acabo de ver un documental que está en Netflix, se llama Bad Vegan, y lo tiene bajo fama, fraude, fugitivos. Aquí yo no creo nada de lo que pone como documentales informales. No creo nada de lo que dice Netflix. Pero eso es lo que, bueno, se trata de estafas, pero déjenme les cuento así como que a grandes rasgos lo que con este documental que me pareció muy interesante. Yo nunca había escuchado este caso ni siquiera es tan viejo. Es básicamente esta mujer que tenía un restaurante vegano. Entonces era así como que se hizo súper famoso en Nueva York. Conoce a este tipo en internet, el tipo en internet le saca mucho dinero. Cuando busco a esta persona para ver quién era, porque yo nunca la había visto, y ella publicó en su Instagram que la manera que terminó el documental no era lo que ella había dicho. Entonces, o sea, y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo? Entonces, cuando terminé de ver el documental, te hacen creer como si ella siempre estuvo consciente de todo lo que estuvo pasando. O sea, como que no fue una víctima de fraude ni de estafa. Y a lo que voy es de que ¿qué tanto editaron este documental? O sea, porque obviamente hablando de ediciones y todo eso, o sea, la edición todo es muy, muy subjetivo. Tú editas a tu manera de cómo tú crees las cosas. Si yo ya voy a ir a editar creyendo que tengo ya sabiendo que esta persona qué significa para mí, lo voy a editar a la manera de que, ok, voy a hacer que esta persona se escuche mal porque me caga. Uh-huh. Y sin embargo, si lo edita una persona no, yo estoy a favor de esta persona, lo voy a editar de manera que se escuche bien chingona, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo que voy es de que esta información filtrada, que también es de cierta manera, es cancelación, ¿no? Porque no nos están dando el producto tal cual, lo están editando de manera de que los creadores tenían su concepto y nos están haciendo ver a esta persona de cierta manera que a lo mejor ni siquiera lo es. Uh-huh. Sí, es que existen intereses a partir de, o sea, desde que dices Netflix, o sea, Netflix ya tiene un público enfocado saben exactamente lo que la gente quiere ver y van a dirigirlo. Con el caso de Jeff Epstein, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero como después de su misterioso suicidio, tiempo después Netflix sacó un documental. Ahora, ¿por qué existe un documental que maneja Netflix? ¿Netflix había algo de eso? Probablemente no, probablemente sí. Pero el caso es de que si está
esa empresa involucrada o hay personas involucradas en manejar cierta información, pues siento que no es información manejada sobre intereses para no afectar a muchas personas que podrían ser potencialmente canceladas porque están manejando los intereses de esta empresa, en este caso Netflix. No puedes manchar a, no sé, Tarantino, porque sé que él era muy compa de este señor que se murió. Y otras personas. O sea, por eso no creo mucho en esos documentales, pero ahí estoy siendo un paranoico, ahí nada más. Esa es mi teoría. O sea, bueno, fue buena fuerte información con respecto pero es que no a la la creo, estafa. yo siento ahí que son intereses. Pero bueno. Continúa. Bueno, sí, siguen siendo esas empresas ahorita que están, digamos, guiando el clima social. Sí, la agenda exacto. del clima social. Sí. Y son los periódicos, así como lo dices. O sea, tú lees el periódico de... No sé qué periódicos existen. Sí, no sé si existen periódicos todavía. Más que nada online. Son digitales, ¿no? Sí, Sí, digitales. ya son digitales. Sí. Pero sí, sí. obviamente te manejan una agenda que define los intereses de quienes están pagando o quienes están, a quienes quieren representar a final de cuentas. Sí. Y de eso se va a guiar a la población. Ahora esto se está traduciendo a las redes sociales. Ahora con los algoritmos te van a llegar las noticias que quieres escuchar. Ajá, Y exactamente. las noticias que no quieres escuchar te van a llegar de manera negativa para que sigas participando sobre... Ajá, y viceversa, ¿no? Te enseñan únicamente esas cosas en las que estás a favor y entonces no te enteras de lo demás. Y entonces por eso tan apasionadamente sigues defendiendo tus puntos de vista porque no Lo estás... ves como una realidad. Las redes sociales no te exponen a las dos caras de la moneda. Por esos ¿Sabes qué? algoritmos. Por eso ahí yo tengo bueno, no es necesariamente en este punto, pero a mí me molestó mucho cuando cancelaron a Trump del Twitter y creo que no sé si en las redes sociales en general, no sé cuántas manejaba, pero me molestó mucho. Nada más en Twitter, sí. No sé, bueno, tampoco me molestará tanto, ¿no? Pero sí me creó algo de que decir, están cancelando en ese momento el presidente o hasta el expresidente unas horas antes de Estados Unidos. O sea, ese güey lo callaron. Si callan a la persona más importante, más poderosa, con la mayor influencia en ese momento en la nación, ¿qué van a poder hacer con uno? O sea, aquí uno, obviamente siempre hemos sido insignificantes, pero callar a ese señor, independientemente de que te caiga bien o mal, eso no debe existir, eso no debe pasar. Aunque fue muy poquito, ¿no? Fue no, así. Todavía. ¿Sí? ¿En serio? Se tuvo que hacer su propia plataforma social para poder expresar. Wow, no tenía idea. Y de hecho se me había hecho más raro porque yo veía que hacía cosas muy provocativas. De hecho me extraña que con estos algoritmos y con esos estándares de ahora no lo hayan cancelado antes, porque si vi cosas provocativas en internet fueron de él, así de que... Fue por el Capitolio. Ok, así como amenazando de guerra a otros países por Twitter. Entiendo el por qué, pero a mí lo que me preocupa es el de las repercusiones. O sea, estás callando a la persona. O sea, Twitter, no sé quién es el dueño de Twitter, no tengo idea. Obviamente aquí estoy hablando sobre la ignorancia, pero callar a alguien tan poderoso es algo que te debe de decir algo. De dar miedo, güey. Sí, güey. O sea, están callando a este cabrón. O sea, ¿qué te van a poder hacer? ¿Qué nos van a poder hacer a nosotros? Sí. O sea, pero es que es ahí lo que estamos hablando ahorita, de que es que lo que pasa. Sí, lo entiendo. O sea, ¿por qué cancelas? El tipo nada más está así como que... pero es que ya estábamos hablando que está fomentando el odio y no realmente las personas, la mayoría de las personas seguidoras de Trump no tenían ese criterio de poder decidir. Si no hay un juicio crítico. Sí, ándale, es lo que nos falta, pensamiento crítico. Me está diciendo que haga esto y lo voy a hacer ahí como borreguita. Decía Lindsay Cruz. Sí, Lindsay Cruz, ella es escritora del New York Times. Decía ella que, bueno, en su opinión, la cultura de cancelación no es negativo. Lo que está mal es la sociedad, según ella. Ahí era la escritora de, no recuerdo el nombre, la de los libros de Harry Potter. Harry Potter, exacto. J.K. Rowling. Exacto. Ella dijo que cuando fue Trump a visitar Inglaterra,
que dijo, ya a mí me causa, yo no quiero a este señor, estoy en contra de las ideas, palabras más, palabras menos, pero si él puede venir a decir sus ideas, esto básicamente me está dando la libertad de que yo puedo también hablar, puedo decir lo que yo quiera. O sea, si él puede venir, perfecto, y yo voy a... Pero también esto me está dando la libertad de que yo tenga que expresarme también y voy a ser escuchada. Y de hecho, ella tuvo también fue cancelada. Sí, tuvo mucha polémica por haber dicho que ella no estaba de acuerdo que una mujer transexual era una mujer. Exactamente. Eso, Entonces, sí. ahí se me hace exagerado porque, bueno, esa es su opinión, ya está, no está haciendo nada de daño. O sea, hay una diferencia entre causarle discriminación a una persona Y, no y simplemente estar en contra o sea, decir, no reconozco a esta persona como mujer. De igual manera, nunca me pareció que eso fuera una excusa para ser irrespetuoso. Claro que no. Simplemente no, yo no la reconozco así. Es como, simplemente era una opinión y ya está. Pero mucha gente se lo tomó muy severo. Y a lo mejor me van a decir que yo también me lo estoy tomando muy mal. Lo que vamos de nuevo, el Ajá. juicio crítico o Sí. pensamiento crítico y el fanatismo. Sí, sí. Entonces, yo sí, si veo una mujer que es una transexual, para mí es una mujer. Si para ella no lo es, yo lo respeto. Es su opinión y ya está. Mientras no sea irrespetuoso y no daña a nadie, ¿Sabes qué es lo está bien. curioso? Que a mí nunca me han creado conflicto, nunca. Bueno, también es raro también, porque nunca he tenido los problemas que ellos enfrentan, obviamente. Ujú. Pero pues los veo y pues... Son personas. Es que Y son ya, personas. y ya nunca en mi vida, tal vez de niño Sí. por la cultura de infantil de no... Ajá. Yo lo único que- de esa persona, pero... Ojo, yo lo que sí rescato de este rollo de la cultura más de cancelación y todo este rollo de lo políticamente correcto es que sí se difunde mucho el respeto a esas personas, porque yo sí de primera mano me ha tocado ver cómo esas personas sufren mucho por la discriminación. Pero Y es eso es algo lo positivo que sí está cambiando este rollo. Pero aunque hablando de eso, o sea, yo siento que todas las minorías siempre han sufrido ese tipo de injusticias. O sea, obviamente porque la tendencia ahorita son los transexuales, todo eso. Entonces ahorita el foco está en ellos. Ujú. Y entonces, pero todas las minorías siempre han sufrido. Hace poquito escuché en un podcast, no recuerdo en dónde, pero que si a los gays ya pasaron de moda, ustedes ya triunfaron, güey. Ya, ahorita Ya vamos a tienen enfocarnos ya tienen su desfile. Sí, ahorita Sí. ustedes ya vamos a enfocarnos en otros problemas. Sí. Me llamó la atención que pues Sí, Sí. que está bien fomentar el respeto, está muy bien. El problema es cuando le cortas la libertad de expresión a otras personas. Yo creo que ese es el punto importante con el que podemos concluir este podcast. no Y quiero- la cultura de cancelación. tengo Sí. nada más otros 2 puntitos ahí muy básicos, ahí Sí. leves. Algo que me creaba un poco de conflicto es ahora, por ejemplo, en Facebook no puedes usar ciertas palabras porque eso ya es un red flag, es una alerta. No puedes usar la palabra Hitler porque te van a Te banean. censurar. Ujú. No puedes usar la palabra en el metal, no puedes poner la palabra Bursum. Mm. O sea, ya te están censurando. Y me No parece puedes una usar la estupidez. palabra puta. Ándale, exactamente. De hecho, a mí me cancelaron una vez mi cuenta para usar esa palabra. Y la puse entre comillas. y Y hay de hecho estaba contexto, defendiendo hay el por qué contexto. me parecía una palabra muy mal. Hay Nada más contexto por para haberla esas cosas. escrito. Sí. Te cancela, te bloquea. Y, Sí. pero por ejemplo, en el aspecto de no puedes mencionar la palabra, la puedes decir Hitler, no puedes escribirlo porque se crea inmediatamente una banderita ahí de alerta. Ujú. Me parece totalmente estúpido. O sea, ¿por qué? O sea, ¿quiénes son los más usuarios o quién es el potencial a continuar usando Facebook? Tal vez las generaciones más jóvenes. Y el hecho de que ni siquiera puedas mencionarlo te va creando una Empiezas a olvidar la historia, un ¿no? comportamiento, sí. Y es así como que, ¿por qué no? O sea, ese señor existió, ahí está, hay libros, hay documentales, hay películas. ¿Y por qué no lo puedo mencionar aquí? No, si ni siquiera ni siquiera estoy diciendo que va a haber que estoy haciendo un chiste, estoy haciendo algo racista. No, es por escribir nada más. Ok, digamos que voy a hacer una publicación. Quiero compartir un documental sobre la Segunda Guerra Mundial donde mencionan un poco de la vida de Adolfo Hitler. Y por eso ya te lo eliminan. O sea, quieren borrar eso de la historia. Quieren pretender que no existió. Y a eso Ajá, con lo que voy es sobre el libro que me encanta mucho, 1984. No sé si lo conozcan. Cómo se va manejando. Yo creo que la sociedad sí se está enfocando mucho en lo que estaba dictado ese libro.
que en ese, como lo cuentan ahí, hablaba de una sociedad futurista. El protagonista, no recuerdo el nombre, creía que el año era 1984. Este libro fue escrito en 1948, me parece. Y ahí fue, por eso nada más fue el cambio de fechas. Y el protagonista ni siquiera sabía en qué año estaba, porque ya la sociedad que los dictaba ya no les decía que estaba, dónde estaban. O sea, y todo lo que ellos creían estaba dictado totalmente por ¿cómo le llamaban? Ay, no recuerdo los nombres ahorita. Pero había hasta una ¿cómo le llaman? La policía de la moral, que es exactamente lo que está sucediendo ahora con Facebook. Dices algo mal, te lo borro. Dices algo incorrecto, adiós. Pero en ese Ahora casi una predicción, ¿no? De lo que pasa ahora. Y en este contexto actual es exactamente lo mismo, pero nada más que a nosotros nos cancelan en Facebook. En el libro los arrestaban, los mataban. Y creo que suena muy extremista, pero creo que sí nos estamos dirigiendo ya pasa, o sea, de una cancelación ya te lleva a la marginación social, incluso, a que te quiten de tu trabajo. Incluso el cambio de la historia. En el libro manejan mucho de que cambien la historia. Ya no dicen, cabrón, aquí ya no nos conviene que mencionen una batalla de Asia con Europa, algo así. Y a partir de eso nació Euroasia o algo así. Bueno, no recuerdo bien, hace ya rato que pasé por este libro, pero me llama mucho la atención cómo era el cambio de la historia a través de los que regían de lo que era el gran hermano, el que te estaba diciendo esto es cómo funciona la sociedad y cómo debes de pensarlo. Los libros de historia los cambiaban a placer, así como que los tipos que trabajaban creo que en los periódicos o los libros, no recuerdo bien, te van diciendo ayer pasó este evento en la historia y por conflictos políticos que sucedían en el libro decían tenemos que cambiar esto. Y al día siguiente cambiaban toda esa plana, todos los libros de historia los quemaban y crearon una nueva serie donde ya donde la historia se reescribió para que las nuevas generaciones vayan creyendo lo que va sucediendo, lo que sucedió, que es una nueva historia creada a partir de unos criterios pues convenientes para los intereses de ese momento. Siento que algo así está sucediendo ahora. Nos están prohibiendo muchas cosas para que simplemente no vayan las nuevas generaciones, no vayan creyendo que... Sí, es como lo de he visto que han querido quitar muchos monumentos. Ahorita mismo no recuerdo un caso específico. Pues pero ándale. Cristóbal Colón. Sí, pero van varios, no nada más él, sino ya varios personajes históricos que sí, o sea, son personajes históricos que si les descubren que hicieron algo, no sé, este personaje violó a una sirvienta o algo por el estilo, ya... Ese es motivo para que quieran. Y yo entiendo el punto, o sea, entiendo el enojo. Son acciones que no están bien. Pero ¿para qué quitar a esas personas de la historia? Al contrario, cuenta las dos caras. Exacto. O sea, existieron, o sea, eso es así como tu recordatorio de esto pasó, sí. Esto pasó. El recordatorio de que él no sabe su historia, la repite. Sí, o sea, no somos tan débiles como para no entender que han pasado cosas buenas y malas. Déjalo, explica las dos cosas. Es como lo que me decía Adrián hablando de religión. No, sí, enseña religión. Desde chiquito no le hace, pero enséñales que hay muchas opciones, que hay muchas verdades. ¿Sabes qué he pensado en ese aspecto? Y lo malo en ese específico punto es de que la religión se nos ha enseñado como algo absoluto. Tus papás no te están diciendo, sabes que creemos en Dios, pero sabes que hay otros dioses. No, te lo están enseñando. Y está por eso la separación. Por otro lado, por eso está la separación de la iglesia y el Estado, y ahí la educación, pues es ahí donde se involucra un poco. Qué buena idea, pésima ejecución en muchos casos, o sea. Y es como si metes a un niño digamos que si fuera México, el PRI y el PAN, los partidos políticos, ¿no? Nosotros vamos a seguir, apoyamos al PRI porque es el partido que... El único, el verdadero, sí. Pero existe el PAN, pero el PAN es falso. Sí. Y pues es algo similar, lo veo así como que es muy difícil, es muy complejo de poner, pero sí creo que todos, independientemente de eso, sí hay que explicar un poco de... Sí, tienes razón. Sí, aquí ya sí es pero una de las cosas que ya estamos cerca de cerrar aquí, ¿no? Sí. Pues. No. Bueno, yo para dar conclusión así con el tema de la cultura de la cancelación, simplemente para mí, y yo creo que de las cosas que siempre he sido muy consciente, es de que no ver a las personas por lo que creen
ni por lo que piensan, sino simplemente lo trato de ver como algo neutral. De hecho, yo creo que es una de las cosas que me ha permitido conocer, tener tan diverso, y no que tenga muchos amigos, pero entre los amigos o conocidos que tengo, todos son tan diferentes entre sí, que siento que al ver a la persona no por lo que cree ni por lo que sigue, sino por cómo es como persona y por lo que me puede aportar como persona, es así como siento yo que es lo que me atrae a conocer a ciertas personas. Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, me ha funcionado a mí, pero es lo que me he dado cuenta de que es como he podido conocer el mundo sin haber viajado, a través de conocer a otras personas por sus puntos de vista, por sus creencias, por sus pasiones. Entonces creo que a lo mejor es ahí donde tenemos que encontrar ese balance, Sí, como sociedad. Nos falta empatía, un poquito de pensamiento crítico y que se difunda una cultura de debate público. Yo sí creo que esto en algún punto se va a balancear un poquito, sobre todo ahora que son los mismos grupos izquierdistas los que se están echando entre ellos mismos. Siento que esto eventualmente tiene que ir a balancear, pero pues ahorita esa es la realidad y eso es lo que tenemos que difundir, que existen muchas realidades y que no puedes borrar la historia, tienes que conocerla, conocer las dos caras y tú dar el juicio de ella. Exacto. Y bueno, pues nos quedamos con esa idea y bueno, nos quedamos con eso. Obviamente hay mucha tela de que cortar, es un tema complicado, complejo, extendido, que se puede extender bastante. Y bueno, aquí nada más son un poco de ideas que aventamos ahí para que ustedes puedan analizarlas. Y bueno, cerramos y vamos con las efemérides del día de hoy. Muy bien. Estamos a 24 de marzo. De marzo. 24 de marzo de 1933. En Nueva York, manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objetivo los judíos en la Alemania nazi. Me emociona que decir la palabra boicot. ¿Saben qué? Olvidé aquí un paréntesis que se va a quedar. Creo que eso fue precisamente una de las ideas de por qué el capítulo se iba a llamar boicot, pero era una especie de auto boicot. De que cualquier cosa que dijéramos se podría ser usada en nuestra contra. A nivel personal, a nivel grupal entre nosotros. O sea, podemos usar cualquier estupidez que dijéramos y burlarnos de nosotros mismos, no necesariamente como una cancelación, pero creo que por ahí va el concepto del boicot. Bueno, continuando con las efemérides, un 24 de marzo de 1905 fallece el escritor francés Julio Verne. Yo tenía muchas ganas de leer los libros de ese señor. Me hubiera encantado que me llegaran de niño. Creo que me hubieran muy feliz. Sí. No importa, todavía pasa, Sí. todavía Sí, puede lo puedes pasar, hacer. pero pues ya no es lo mismo. Pero sabes Sí, que es lo cuando me mismo. creó mucho conflicto, cuando en Volver al Futuro, el doctor Brown era su escritor favorito y hablaba de sus libros y dice como que, ay, güey, me da más curiosidad aún, pero nunca tuve el alcance, no supe dónde conseguirlos. O sea, era un niño yo. Yo tengo uno, te lo voy a prestar para que saques a tu niño. pero sí, es como que, ay, güey, han de estar bien chidos. Y no, de hecho he visto películas y me encantan. Películas de esas de los 60. Me gusta mucho la mala producción o producción barata o con los alcances que tenían en ese entonces. Y bueno, sí, qué triste que nunca leí de niño. Pero no te limites, no porque no los leíste de niño, quiere decir que no los lees ahora. pero- No sé, alguien una vez me criticó mucho porque compré los libros del Hobbit y luego compré los libros de Harry Potter otra vez. Y entonces así como que, ay, pero si son libros de niños, que te valga berro, pero no te valga madre. O sea, ¿qué tiene? Los puedes seguir disfrutando. Yo hasta la fecha sigo viendo películas animadas, películas que disfrutaba de niña y las vuelvo a ver con el mismo gusto. Mi papá me acaba de regalar hace menos de 2 semanas toda la colección del Señor de los Anillos. Ay, qué En chida. inglés, así como que, ay, güey, en inglés. Bueno, yo nada más he visto las películas, en el libro nada más leí El Hobbit, pero así como que es un libro, es un condensado, no es un condensado, pero un libro donde viene todo
todo Ajá. junto. O sea, son como 3 Biblias juntas. Así. Está chido. Yo nunca los he leído en el idioma original, pero sé que hay muchas palabras que cambian su esencia cuando las traduces al español. Por ejemplo, me acuerdo en específico de los magos. O sea, en español les decimos magos y en sí la palabra mago al inglés sería magician, pero en inglés no es magician, es wizard porque viene de la palabra wisdom. Entonces como que ese tipo de detallitos cambian cuando traduces las obras de un idioma a otro. Pero qué chido, disfrútalos. Exactamente. Un día como hoy, pero de 1911, nace Joseph Roland Barbera, que es el fundador de la compañía Hanna-Barbera. Gracias a él existen caricaturas como los Flintstones, como Tommy y Jerry, como Scooby-Doo. Entonces, básicamente, gracias a él, se basó la mayoría de nuestra infancia y quizá de la infancia de nuestros padres. A mí me encantaban las caricaturas de Hanna-Barbera. Ay, a mí también. Ah, Sí, Hanna. Hanna-Barbera. Los del oso yogi me tocó. Sí, exactamente. Yo me acuerdo Los que supersónicos. Para mí fue un descubrimiento así cuando mi papá dijo, yo siempre las veía también. Y mi papá creo que una vez dijo Hanna and Barbera. Y yo entendía que el and era un I. Es como que, ¿cómo? Porque nada más dice Hanna-Barbera. Y yo, ¿cómo que I? Y creo que él me dijo, es que son 2. Es los nombres, Joseph Hanna o Joseph Barbera. No, dijo los 2 nombres y así como que son 2. Y me creó más curiosidad, pero no había los alcances, era un niño, pero me creó mucha curiosidad de saber que había 2 personas detrás de todo del mundo de caricaturas que veía. Sí, está muy chido. Ahora estás viendo un video de cómo fue cómo vendió los Picapiedra, básicamente. Y, o sea, fue así como que luego la vendió y se me hizo muy bonito. En fin. Sí, estaba interesante. Sí, están muy chidas. 2002 muere César Milstein, bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984. El legado que dejó César fue el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. No tengo idea que sea eso, pero pues hay que mencionarlo, ¿no? Suena importante, tenemos que mencionarlo. Sí, la verdad. Sí. Mono 1, clonales. Clones. ¿Que se clonen? Sí. Es que se clone un solo. Un solo César. Okay. Sí, dice, bueno, los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Exacto. Es lo que iba a decir. Gracias por adelantarte. Oh, perdón. Y entonces con eso cerramos. Cancélala. Cancelada, sí, cierto. Cancelada. Con eso cerramos. Y nos escuchamos pronto. Bye. Bye bye. Bye. Boicot.